bases de la nutrición en la carrera de medicina, ¿no? Entonces, hoy está separado, ¿no? Y lo vamos a desarrollar de esa manera. Mi nombre es Carlos del Águila Villar, yo soy profesor principal de la Facultad de Medicina, magíster en nutrición, soy investigador RENACID, además trabajo en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en Breña. Entonces, vamos a comenzar eh, planteando lo que vamos a desarrollar en el sílabus. Nosotros tenemos un curso que está dentro, por supuesto, del Departamento de Ciencias Fisiológicas, ¿no? De la Escuela de Medicina, ¿no? Se lleva a cabo en el cuarto ciclo, tiene 2 créditos escasamente, ¿no? Y acá vamos a comenzar el curso con el apoyo de los profesores que están acá. El profesor responsable es el doctor Helio Figueroa Calderón. Yo voy a tener la coordinación del curso, ¿no? Conmigo va a coordinar la delegada, ¿no? También va a estar la doctora Mirta Yarlequé, el doctor Eleazar Bravo Benítez, el doctor Miguel Mesa y el licenciado César Martínez. Entonces, este curso tiene la siguiente sumilla. La asignatura de nutrición médica tiene como finalidad proporcionar los conocimientos sobre la composición y propiedades de los nutrientes y los alimentos, así como las bases bioquímicas de su utilización y adecuación en el organismo, en base al análisis de los requerimientos corporales, teniendo como pilar fundamental el metabolismo de los glúcidos, lípidos, aminoácidos, vitaminas y minerales, y cuyo objetivo primordial es orientar hacia una conducta alimentaria saludable. ¿Por qué tiene esta orientación la asignatura? Porque, como ustedes van a ver a lo largo de su carrera, uno de los aspectos que el ser humano tiene como estrategia para asegurar un estado de salud adecuado es la parte nutricional. El médico, como parte del equipo de salud, tiene que tener los suficientes conocimientos en nutrición para lograr ese objetivo. Es decir, un médico no puede dejar de tocar la parte nutricional en la consulta médica, no puede dejar de tocar la parte nutricional en la evaluación médica, ¿no? Por ejemplo, si están en el hospital con pacientes hospitalizados, tienen obligatoriamente que tocar la parte nutricional, porque no es lo mismo un paciente obeso hospitalizado con neumonía que un paciente que está normopeso y hospitalizado por neumonía. Tienen riesgos diferentes o de repente está desnutrido. Por eso que ustedes siempre van a tener en perspectiva el diagnóstico del estado nutricional, las condiciones nutricionales y sobre todo plantear las estrategias nutricionales para el apoyo terapéutico correspondiente del paciente. Entonces, en este curso vamos a sentar las bases para que ustedes comprendan la importancia de la nutrición en el mantenimiento de la salud humana. La nutrición es una ciencia transversal, es decir, no toda la nutrición la vamos a ver acá. Ustedes tienen o van a tocar, mejor dicho, partes de nutrición en cada curso. Por ejemplo, en farmacología, de repente interacción de los fármacos con los nutrientes. O por ejemplo, en la fisiopatología, fisiopatología de la desnutrición, fisiopatología de la anemia. O de repente en medicina interna, en la parte de cardiología, la importancia de la dieta, la alimentación en el control del colesterol, o qué hacer con el paciente que está hipertenso desde el punto de vista alimentario. En ginecología, nutrición del embarazo, ¿cómo es la alimentación de la embarazada? En pediatría, ¿cómo es la alimentación y nutrición y la evaluación nutricional del niño? Es decir, en cada asignatura siempre habrá un tópico de nutrición. En este curso, lo que se quiere es sentar las bases para que ustedes comprendan, ¿no? A partir de ahora, la importancia de los nutrientes y los alimentos en el mantenimiento de un estado de salud adecuado.
sobre todo fomentando una conducta alimentaria saludable. Porque si nosotros nos alimentamos adecuadamente, nuestro organismo funciona adecuadamente. ¿Quién es el que distorsiona la salud muchas veces del organismo? Es uno mismo. No come mal, no hace actividad física y por supuesto eso va en merma de nuestro estado de salud, a corto, a mediano o a largo plazo. Por eso es importante este curso. Entonces, espero que estén motivados a llevar este curso y le tomen importancia y vamos a pasar a ver las partes del contenido del curso. El contenido del curso comienza con esta primera sesión que vamos a hablar de nutrientes, alimentos, interrelaciones en el metabolismo celular, los tiempos de la nutrición, ley de la alimentación, el concepto de dieta, concepto de requerimiento y recomendaciones, estrategias básicas en nutrición, ¿no? Son conceptos básicos como una manera de introducción que lo vamos a hacer el día de hoy. En la segunda semana vamos a tener el comportamiento alimentario, cómo se regula el hambre, el apetito, ¿no? Esto es básico para que el médico lo comprenda, ¿no? Porque el paciente viene a ustedes y le va a decir, doctor, no tengo hambre. Doctor, tengo mucha hambre de repente. Entonces ustedes tienen que comprender esos escenarios recordando los mecanismos de regulación central, periférica, los sistemas quimiosensibles, ¿no? Y todos los estímulos psicosensoriales, metabólicos, para que con fundamento ustedes recomienden a sus pacientes, ¿de acuerdo? Cada sesión tiene una sesión demostrativa o un seminario. Eso va a suceder a partir de la segunda semana. Las teorías generalmente las voy a dictar yo. Hay dos teorías por ahí que lo dicta el licenciado Martínez, pero la mayor parte de las teorías lo van a tener conmigo. Entonces, a partir de la segunda semana van a tener la sesión demostrativa, ¿no? Que por ejemplo son los trastornos del comportamiento alimentario en relación al tema. Entonces, yo les voy a dar más tarde la estructura del tema que ustedes van a desarrollar con cada profesor. Esa estructura del tema que ustedes tienen que enriquecer con la bibliografía actualizada. ¿De acuerdo? Entonces, así comienza la semana 2, después la semana 3, donde hablamos de nutrición y energía, es decir, nutrición y calorías, ¿no? La energía o caloría disponible, el valor calórico energético, los alimentos y densidad energética, almacenamiento de energía, ¿no? Todo lo que significa esto y para realizar el uso de la tabla de composición y encuestas nutricionales, que también va a ser otra sesión. Y finalmente, en esta primera unidad, hablamos de las recomendaciones y requerimientos de energía, cálculo y adecuación de los requerimientos de energía y componentes del gasto energético, ¿no? Que va a corresponder a la sesión 4. Terminadas las 4 sesiones, tenemos un examen, ¿no? Un examen teórico y además ustedes van a tener una nota de las reuniones que han tenido con cada profesor, ¿no? Eso lo van a tener ya al final del curso. Pero el primer examen teórico es terminó la primera unidad. La segunda unidad ya se refiere específicamente al rol que tienen los macronutrientes en nutrición. Conceptos que tienen que llevar de ahora en adelante, es decir, cuál es el rol, la función de las proteínas en nutrición, cómo se calcula y se adecúan los requerimientos de proteínas, la evaluación de la calidad proteica, ¿no? Relación de energía y proteínas, aminoácidos esenciales, métodos para estimar los requerimientos, las recomendaciones, el valor biológico, todo respecto al rol de las proteínas en nutrición y su sesión demostrativa que es la de nutrición proteica energética. Después viene, dentro de la segunda semana de la unidad 2, el rol de carbohidratos, ¿no? Fuentes de carbohidratos, qué cosa es el índice glicémico, qué cosa es la carga glicémica, la tolerancia a la glucosa, la hemoglobina glicosilada, los efectos de la deficiencia y exceso de carbohidratos, con su sesión de nutrición y diabetes mellitus. Recuerden que acá
la perspectiva es tocar la parte nutricional, ¿no? No necesariamente el tratamiento farmacológico, sino la parte nutricional, fisiopatología y la parte nutricional. En la semana 3, el rol de los lípidos, ingesta deseable, ácidos grasos esenciales, grasas cis y trans, requerimientos y recomendaciones de grasas y ácidos grasos por grupo etario y durante el embarazo y lactancia. La sesión demostrativa, seminario de lipidemia y arteriosclerosis, muy importante ver cómo puede ser influenciado los niveles de lípidos con el plan de alimentación, ¿no? Cómo repercute. Cada seminario tiene una estructura que les voy a enviar. La fibra dietaria, el contenido de los alimentos, efectos fisiológicos y la sesión demostrativa de microbiota intestinal, que es un tema apasionante y que también puede ser regulado por la parte nutricional. Yo puedo formar una microbiota saludable si me alimento sanamente. Y eso es lo que ustedes tienen que discutir acá, cuál es la función, las repercusiones metabólicas de la microbiota intestinal. Terminada la segunda unidad, tenemos otro examen, ¿no? Para evaluación y también siguen teniendo las notas de sus seminarios y sesiones demostrativas. En la 3 ya vamos especificando, ¿no? La parte de vitaminas en nutrición, liposolubles, hidrosolubles, los minerales y elementos traza o oligoelementos, ¿no? Entonces, esto también tiene sus sesiones demostrativas, ¿no? Que vamos a referirnos con la estructura cuando les envíe semana a semana. Y finalmente, después de la semana 3 también hay otro examen, ¿no? Y en la semana 4 tenemos finalmente la evaluación del estado nutricional, nociones de dietoterapia, programación metabólica, consecuencias en la salud del adulto, alimentos transgénicos, ¿no? Todo esto es parte de la unidad 4 que al final es evaluado por un examen parcial. Entonces, tenemos 4 exámenes parciales en realidad y este es para facilitar la evaluación, ¿no? Y además tienen al final la suma de esos exámenes parciales y tienen también la suma de los seminarios, los trabajos académicos y las presentaciones, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes ven, la suma de los exámenes es el 60%, ¿no? Y las sesiones demostrativas el 40%, y eso hace el 100% del curso, ¿de acuerdo? De esa manera vamos a hacer las evaluaciones. Recuerden que es muy importante que recuerden que la nota probatoria es 11 mínima, ¿no? Y el medio punto está a favor del estudiante al final, ¿no? Al final del curso, ¿no? Después es muy importante cumplir los plazos, ¿no? Y, por supuesto, la responsabilidad de cada uno de ustedes. Estamos en una etapa todavía de virtualidad. Yo creo firmemente que el estudiante de medicina es un estudiante consciente de lo que está siguiendo una carrera de gran responsabilidad y esa responsabilidad lo tienen que demostrar desde el inicio, ¿de acuerdo? La asistencia de los alumnos a clases es obligatoria, ¿no? El control corresponde a los profesores de la asignatura y recuerden que si un alumno tiene 30% de inasistencias, prácticamente queda inhabilitado para rendir el examen final y desaprobado en la asignatura, sin derecho al examen de aplazados, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante tener en cuenta, por favor, responsabilidad, puntualidad y sobre todo ganas de aprender, ganas de aprender. Bien, imagínense que esto lo dijo Hipócrates hace 2400 años. Y qué sabias palabras, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina. Y de hecho, es que el alimento es parte de la medicina que uno brinda al paciente. Por ejemplo, un nefrópata tiene que adecuar las cargas de proteínas, o por ejemplo, un diabético tiene que adecuar la carga de carbohidratos. Hay estrategias, ¿no? El alimento no solamente es la medicina, sino el alimento, hoy se sabe, el tipo de alimentación previene las enfermedades. Entonces hay que recordar lo que dijo Hipócrates hace 2400 años, que es una verdad
que se mantiene vigente al día de hoy. Bien, ¿cuál es el concepto de la palabra nutrición? ¿No? La nutrición en realidad, como ustedes pueden ver acá, es el conjunto de... vamos a poner acá esto. Ya, es el conjunto de funciones armónicas y coordinadas entre sí que tienen lugar en todas y cada una de las células del organismo. Es decir, es un fenómeno celular. Se trata de cómo la célula aprovecha los nutrientes, porque de ellos depende la composición corporal, la salud y la vida misma. Es decir, el concepto de nutrición es un fenómeno celular. Esto es muy importante recordarlo, porque la alimentación implica un poco más allá, porque la alimentación significa que es el acto de proveerse de alimentos que requieren selección de esos alimentos, prepararlos y posteriormente consumirlos. Y la alimentación incluye la ingestión, la degustación, la masticación, la insalivación, la deglución y la digestión. Pero el metabolismo, la manera como la célula utiliza los nutrientes es la parte nutricional, que viene después de la digestión, ¿no? Se absorben y se metabolizan. Por eso es que uno habla de problemas de alimentación y nutrición, porque los problemas de alimentación pueden ser por la falta de selección de alimentos, por la manera como los prepara, si llega a consumirlos o no, problemas de digestión o degustación, etcétera. Pero los problemas nutricionales tienen que ver con la misma célula que de repente está enferma, está desnutrida o es un organismo diabético, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante recordar estos conceptos, ¿no? De qué significa nutrición y qué significa el concepto de alimentación. Me interrumpen si hay alguna pregunta. Delegada. Stephanie, ¿estás ahí? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se lo escucha. Listo. Y esta es la cadena de la alimentación. Miren cómo la cadena de la alimentación implica desde el momento de la producción del alimento. Cómo se produce, cómo se transporta, cómo se almacena, cómo se distribuye, cómo se manipula y cómo se prepara el alimento. Entonces, cuando hablamos de problemas de alimentación, podemos estar hablando de problemas en la producción, o problemas en el transporte, o problemas en la distribución. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que uno habla de problemas de alimentación y de nutrición, ¿no? Son dos contextos diferentes, ¿no? Que son continuos, ¿no? Ahora, una alimentación, ¿no? Es decir, el proceso de alimentación o el acto de alimentarse debe ser un acto consciente, pues, ¿no? Debe ser un acto de tranquilidad, debe ser un tiempo en el cual uno debe ingerir conscientemente los alimentos. Porque si uno ingiere de esa manera, con tranquilidad y tomando conciencia que está ingiriendo los alimentos, uno va a entrar en saciedad. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero es importante que esté en ese tiempo de alimentación, esté el paciente pues dedicado a eso, no distraído con la televisión, no distraído con el periódico o con el celular que hoy día muchos utilizan. Y estas características de este proceso de alimentación tienen ciertas peculiaridades, ¿no? Tiene que ser adecuada, ¿no? A la fisiología del cuerpo, tiene que ser accesible, tiene que ser variada, porque la única forma como todos los nutrientes llegan al organismo es variando la alimentación. Las dietas monótonas, ¿no? Provocan que haya deficiencias de algunos nutrientes porque no está siendo variada la alimentación. Por supuesto, tiene que ser suficiente e inocua para no producir pues algunas agresiones en el organismo, ¿no? Entonces, estas son algunas características del proceso de alimentación.
La alimentación también tiene leyes, ¿no? O principios, ¿no? Que tienen que ver con lo saludable, por supuesto. Hay una ley de la cantidad, que significa que debemos ingerir cantidades adecuadas de alimentos, ¿no? Sin pecar de exceso, ¿no? Porque el exceso también es dañino. En nutrición, quizás uno de los conceptos importantes que hay que llevar es ese que dice ni mucho ni poco, ¿no? Hay que comer lo necesario en cantidad y, por supuesto, respetando la calidad de los nutrientes. Tienen que ser alimentos con alto valor biológico, de alta calidad. Alimentos cuya mezcla estén en armonía para que sean mejor absorbidos y alimentos que sean adecuados a la fisiología del organismo para que el organismo los tome, los absorba con facilidad. Entonces, no se trata solamente de ofrecer el alimento, se trata de ver cómo le vamos a ofrecer el alimento, en qué condiciones, ¿no? Por ejemplo, la higiene, ¿no? Para que sea inocua. Por ejemplo, alimentos que se puedan masticar, ¿no? Alimentos de repente que yo pueda mezclar con otros y favorezca la absorción de nutrientes, ¿no? Y por supuesto, alimentos que permitan que mis enzimas las degraden. Entonces, yo tengo principios básicos para mantener la alimentación saludable en las personas. Mucho se habla de dieta, ¿no? Inclusive cuando le dicen, vas a hacer una dieta, creen que le están dando un tratamiento. Y en realidad el concepto de dieta no es eso. El concepto específico de dieta es lo que una persona consume de manera habitual en el curso del día. Incluye los tiempos de comida. ¿Cuáles son los tiempos de comida? Desayuno, almuerzo, cena y refrigerios. ¿De acuerdo? Entonces, la dieta no es una pauta terapéutica. La manera como preparas tu dieta sí influye en tu organismo, porque hay diferentes tipos de dietas, ¿no? Dieta hiperproteica, dieta hipercalórica, dieta blanda, ¿no? Dieta completa. Eso lo van a aprender, ¿no? De acuerdo a la situación del paciente, ¿no? Pero la palabra dieta significa simplemente lo que consume de manera habitual en el curso del día. Si es un paciente sano, ¿no? Si es un paciente enfermo, que lo que está consumiendo, esa es su dieta. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de dieta incluye además, recuerden, los tiempos de comida. ¿Qué es lo que comen en el desayuno? ¿Qué es lo que comen en el almuerzo? ¿Qué es lo que en la cena y en los refrigerios? Y la suma de todo es la dieta. Cada uno tiene una dieta. Ustedes lo que han consumido hasta ahora, después del almuerzo, es lo que es parte de su dieta. No sabemos si es buena o mala, pero siempre el médico debe evaluar la dieta del paciente, ¿no? Un paciente hipertenso, ver la dieta que no tenga mucha sal, por ejemplo. Ese es un tema bien importante, ¿no? En algunos casos discutible, ya lo van a ver, ¿no? O de repente la dieta de un diabético con poca azúcares que sean de absorción rápida, ¿no? Pero es la dieta del diabético, o la dieta del nefrópata, ¿no? Hay dietas bien raras, ¿no? Que se van planteando para controlar el peso, por ejemplo, la dieta intermitente, ¿no? La dieta cetogénica, diferentes tipos de dieta. Pero la palabra dieta solamente significa lo que yo estoy consumiendo habitualmente en el curso del día. ¿Ok? Ese es lo que significa la palabra o el concepto de dieta. Y por supuesto, en nutrición hay muchas estrategias con el fin de favorecer una alimentación saludable, ¿no? Este método del plato les pongo como ejemplo, ¿no? Este es para un adulto, por supuesto, ¿no? Donde hay una mezcla adecuada de porciones de cereales, leguminosas y alimentos de origen animal y verduras y frutas, ¿no? Ustedes tienen acá un link que pueden entrar para averiguar mucho más sobre el método del plato, ¿no? El método del plato es una estrategia que se le enseña al paciente cómo mezclar los alimentos, ¿no? No solamente las proteínas, sino también los carbohidratos y las vitaminas y las verduras, ¿no? Es decir, tiene que mezclar los tres grupos
de alimentos, ¿no? Esto es muy importante. Esto se llama el método del plato, el plato del bien comer. Entonces, acá hay un link para que ingresen ustedes, lean y averigüen y me comentan. Bien, ahora veamos estos conceptos. Nutriente y alimento, ¿no? Nutriente y alimento. ¿Qué cosa es nutriente y qué cosa es un alimento? El nutriente es toda sustancia con energía química almacenada capaz de ser utilizada por el organismo como energía metabólica, cuya carencia o exceso en la alimentación causa necesariamente enfermedad. Miren qué importante este concepto. Eso quiere decir que un nutriente que está en deficiencia o un nutriente que está en exceso tiene efectos deleterios en la persona humana. O sea, si yo ingiero poco hierro, estoy mal. Pero si ingiero mucho hierro, también estoy mal. Si yo ingiero poca energía, estoy mal. Si ingiero mucha energía, también estoy mal. Si yo ingiero poco carbohidratos o mucho carbohidratos, también estoy mal. Entonces, esa es la importancia del concepto de nutriente. Uno tiene que adecuarse a los requerimientos que ustedes van a aprender que uno debe tomar de cada nutriente. ¿Y qué cosa es un alimento? El alimento es el vehículo habitual de los nutrientes. O sea, ¿cómo es que el ser humano toma los nutrientes? A través de su principal vehículo. ¿Cuáles son los vehículos? Los alimentos, ¿no? Así como de otros compuestos que desempeñan una función en nutrición. El alimento es, por ejemplo, un plátano, un pedazo de carne o una porción de tallarines. Todos esos son alimentos, ¿no? O leguminosas, ¿no? Todos esos son alimentos. Y cada alimento tiene nutrientes o no. Hay alimentos ricos en nutrientes. Hay alimentos bajos en nutrientes. Hay alimentos cero nutrientes, como los alimentos chatarra, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos pollos que venden en Kentucky, ¿no? Rodeado de grasa, ¿no? Esa cáscara que envuelve al pollo, ¿no? Gran cantidad de grasa saturada que es totalmente no beneficiosa para la salud humana. Pero, sin embargo, lo comen con gran gusto, ¿no? Entonces, el nutriente es la sustancia que digamos, con energía química almacenada, ¿no? Por el organismo con energía metabólica, ¿no? ¿Cómo se adquiere el nutriente? A través de los alimentos. Un alimento puede ser rico en nutrientes o puede ser escaso en nutrientes, ¿no? Puede ser alto en calorías, bajo en calorías, rico en hierro, pobre en hierro, ¿no? Ahora que estamos con un gran problema nutricional que persiste en el Perú, que es la anemia ferropénica, debemos favorecer, por ejemplo, alimentos ricos en hierro, ¿no? De manera sencilla, uno puede decir que todo alimento que es oscuro, o sea, negrito, oscuro o verde, tiene gran cantidad de hierro. Por ejemplo, el hígado, ¿no? Es oscuro. La molleja, oscuro, ¿no? O de repente el brócoli, que es verde, la lechuga, que es verde. Todos esos alimentos verdes o oscuros tienen hierro. O la sangrecita, también es oscura, tiene hierro. O la parte oscura del pescado, que no le gusta a los niños, tiene minerales, tiene hierro. Entonces, una cosa es nutriente y otra cosa es alimento. Y uno tiene que averiguar qué alimentos son ricos, inclusive en cada nutriente. Alimentos ricos en vitamina A, como la zanahoria, alimentos ricos en hierro, como el hígado, ¿no? Alimentos ricos en zinc, como omega 3, omega 6, como los pescados, ¿no? Es decir, el médico tiene que saber para aconsejar a sus pacientes, ¿no? Y eso va a ser parte de la consejería digamos, durante una consulta. Entonces, de tal manera que un plan de alimentación o dieta, así se llama también a la dieta, plan de alimentación, puede estar exenta de alimentos, pero nunca de nutrientes, ¿no? Recuerden lo que pasa con los astronautas que no pueden llevar alimentos que tienen mucha carga, que llevan cápsulas de nutrientes. Pueden ser exentas de alimentos, pero no de nutrientes. ¿De acuerdo? Eso en principio. Ahora, los nutrientes tienen diferentes maneras de clasificarse, ¿no?
Esta es la más sencilla, la que ustedes tienen que recordar. Nutrientes energéticos, nutrientes estructurales, nutrientes reguladores, ¿no? Los energéticos, aquellos que constituyen fuente de energía que será utilizada en las funciones orgánicas, como es el caso de los carbohidratos y grasas. Nutrientes estructurales son los nutrientes constituyentes de las células como agua, minerales y proteínas. Y los nutrientes reguladores son aquellos que regulan los procesos metabólicos, en las cuales están las vitaminas, el agua y los minerales, ¿no? Entonces, esta es una clasificación bastante sencilla de lo que son los nutrientes, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de qué está uno recomendando, si uno quiere utilizar más nutrientes energéticos o menos nutrientes energéticos. Eso va a depender cómo ustedes planteen, ¿no? Cómo ustedes hablen con el paciente. Otro aspecto importante que vamos a seguir en los capítulos siguientes es un orden, ¿no? Siguiendo el tiempo de la nutrición, ¿no? Siguiendo los 3 tiempos. Cómo el organismo maneja los alimentos, la alimentación, cómo el organismo maneja el metabolismo intermediario, o sea, la misma nutrición, cómo utiliza los nutrientes las células, ¿no? Y el tercer tiempo, cómo se excretan los productos de desecho. Estos 3 tiempos lo vamos a ver claramente con cada macronutriente. Cómo se manejan los alimentos ricos en carbohidratos, cómo los carbohidratos son utilizados como diferentes fuentes por las células y cómo se excretan los productos de desecho a partir de carbohidratos. Así lo mismo proteínas, lo mismo las grasas, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta lo que ustedes aprendan en bioquímica, ¿no? Entonces, a propósito, Stephanie, ¿ya coordinaron bioquímica, Stephanie, con el profesor Mesa? Sí, doctor, ya se distribuyeron los grupos también. Ah, ya, ya, porque a mí no me han dicho nada. Yo se supone que tengo mi grupo. Ya, ya hablaré con el doctor Mesa. Bien, entonces, esos son los tiempos de la nutrición. Ahora, el segundo tiempo es muy importante, ¿no? Esto me hace recordar hace muchos años atrás, cuando en los años 90, ¿no? Cuando estábamos en Uruguay, ¿no? Un profesor me dijo, oye, del Águila, muchos jalan en bioquímica, ¿no? ¿Para qué le enseñan tanto el metabolismo, ¿no? Y miren, con el tiempo, cómo ha cobrado más importancia que el médico sepa lo que hay en el metabolismo. Porque hoy en día hay diferentes enfermedades metabólicas, ¿no? La diabetes a la cabeza, ¿no? Y hay enfermedades raras también del metabolismo, ¿no? Hay diferentes, todas las enfermedades en realidad tienen alguna alteración metabólica, ¿no? Entonces, el médico tiene que comprender estos conceptos, ¿no? Conocer el nombre del metabolismo, que se refiere a las transformaciones químicas que sufren los nutrientes en los tejidos una vez superados los procesos de digestión y absorción correspondientes. Este metabolismo incluye reacciones que degradan los sustratos y nutrientes que se utilizan fundamentalmente para obtener energía, que es el catabolismo, y reacciones de tipo biosintético, o sea, síntesis, que es el anabolismo, por las cuales se forman diversas biomoléculas utilizando partes de energía. Es decir, acá tiene que haber un equilibrio. Si yo sintetizo tejidos, necesito energía. ¿De dónde viene la energía? Del catabolismo. Entonces yo hago catabolismo para que haya anabolismo. Si hay más catabolismo y menos anabolismo, yo pierdo peso. Si hay más anabolismo y menos catabolismo, yo gano peso. Fíjese cómo debe haber un principio de equilibrio entre el catabolismo y el anabolismo, ¿no? Y eso implica tener otras variables también que estimulan el catabolismo y el anabolismo, por la actividad física influye en esto. O, por ejemplo, un individuo enfermo. Un individuo enfermo, por concepto, es hipercatabólico, ¿no? Si está en catabolismo. Entonces, esa es una condición en la cual el médico tiene que tratar de hacer un soporte nutricional a ese paciente, porque ese paciente está consumiendo, es consumidor.
de energía. Entonces uno tiene que propiciar que ingiera más energía, pero justamente en los estados de enfermedad el paciente no tiene mucho apetito. Entonces tiene que plantear estrategias para asegurar que ese aporte de energía llegue a ser un adecuado soporte mientras pasa la enfermedad. Estos son detalles importantes de lo que es el equilibrio entre el catabolismo y el anabolismo. Entonces, lo que ustedes tienen que tratar de ver al curso de bioquímica y nutrición es con ganas de aprender, ¿no? No es ganas de complicarse la vida, sino tienen que aprender metabolismo de carbohidratos, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de los aminoácidos, ¿no? Cómo esto está definido por una estructura genética, ¿no? Hoy se habla mucho del genoma, ¿no? Ya vamos a ver cómo la nutrigenómica, nutrigenética es importante, ¿no? Y cómo uno puede hacer que esto se direccione, todo este uso, a un estado de salud adecuado. Entonces, por eso es importante llevar en paralelo estos conceptos y estos cursos. Porque en realidad nosotros vamos a tener en cuenta en el segundo tiempo de la nutrición cómo se utilizan los macronutrientes, y para eso vamos a requerir que ustedes recuerden lo que sucede con los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, ¿no? Cómo es la ingesta diaria, cómo es el consumo de oxígeno, porque nosotros tenemos un metabolismo aeróbico, ¿de acuerdo? Un metabolismo aeróbico, ¿no? Que nos permite utilizar los macronutrientes, ¿no? Y nos permite excretar productos de desecho, como es el CO2, la urea, el amonio, el agua también, ¿no? Entonces, todo esto está en macro, ¿no? Pero nosotros tenemos que desmenuzar los detalles para comprender en cada macronutriente qué sucede y sobre todo qué sucede en cada persona. Una persona sana no es lo mismo que una persona enferma. Y las tres grandes fases del metabolismo, ¿no? Esto es también importante recordar cómo los tres macronutrientes se degradan en sus componentes esenciales y generalmente derivan en la vía final común, que es el ciclo de Krebs a partir de la acetilcoenzima A. Ciclo de Krebs que funciona siempre y cuando funcione la cadena respiratoria. Todo esto tiene que ser parte del aprendizaje, porque esto nos va a servir para comprender detalles de la alimentación y nutrición del ser humano. Y vamos a ver cómo la grasa de la dieta es utilizada en el metabolismo celular, ¿no? Cómo se desdobla, cómo se utilizan las proteínas, las grasas, cómo la glucosa, digamos, es aportada especialmente a tejidos que son glucodependientes, ¿no? Para que vean los mecanismos de compensación. Por eso es importante conceptos de lipólisis, conceptos de gluconeogénesis, ¿no? De proteólisis, ¿no? O de repente de lipogénesis. Todos esos conceptos es importante tenerlo en cuenta. Por eso que hemos programado, ¿no?, que el curso sea, digamos, de tal manera que ustedes no, digamos, eviten aprender los conceptos de bioquímica que vamos a utilizar acá en el curso de nutrición médica. Bien, otro aspecto importante de la nutrición es los requerimientos nutricionales y las recomendaciones nutricionales, lo que generalmente los papers o trabajos de investigación se conocen como allowance. Entonces, ¿qué son los requerimientos nutricionales? Son las necesidades fisiológicas de un individuo en un momento dado, de un nutriente determinado, para asegurar un buen funcionamiento orgánico y la necesaria actividad física y mental de acuerdo a sus características particulares. Ese es el requerimiento nutricional. O sea, justo lo que necesita un individuo de manera fisiológica. ¿Y qué cosas son recomendaciones nutricionales? Se refieren a los niveles de ingesta de algunos nutrientes esenciales que se consideran adecuados para cubrir las necesidades nutricionales conocidas de prácticamente
todas las personas sanas del grupo. Es decir, no hablamos de una persona, de un individuo, acá hablamos de una población. Entonces, en consecuencia, resultan siempre de necesidades superiores al promedio de los requerimientos fisiológicos. Y eso lo vamos a explicar en la siguiente lámina. Los requerimientos son un individuo. Las recomendaciones de una población. Generalmente un individuo consume un promedio, un individuo sano, ¿no? Un promedio. Pero cuánto por arriba, cuánto por abajo puede ir esa cantidad de nutrientes, ¿no? Es los puntos de corte usualmente estadísticos, que son más menos 2 deviaciones estándar. Por ejemplo, si la mayor cantidad de personas ingieren una cantidad promedio de hierro, hasta acá hay un tope máximo de la ingesta. Por ejemplo, si este es, por ejemplo, 10 miligramos de hierro, hasta 18 puede ser máximo. Y lo mínimo 8. Entonces, yo para cubrir a toda la población, yo les pregunto, ¿cuál le doy? ¿El promedio o le doy el tope máximo para cubrir a todos? ¿Quién me contesta? ¿Nadie me contesta? El requerimiento promedio sería. Ya, si yo doy el promedio, si es 10 miligramos, los que necesitan 18 no son cubiertos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? ¿18 o 10? Para cubrir a 10. todos. No, porque 10, mira, 10, si yo doy 10, satisfago 18. acá al promedio y satisfago a los que están por debajo, ¿no? En cambio, si doy Claro. 18, cubro a todos. Pero con 18, quizás, y eso es importante, estoy dando en exceso a los que quieren menos. ¿De acuerdo? Entonces, y si hablamos de energía, peor, miren, generalmente hay un consumo promedio de energía, de calorías. Pero hay personas que deben consumir más y hay personas que deben consumir menos. En una recomendación yo tengo que dar el tope para cubrir a todos, pero corro el riesgo de, si doy la parte superior, de caer en exceso para los que necesitan menos. ¿De acuerdo? Ese es el problema de las recomendaciones, ¿no? Por eso dice acá, en consecuencia, resultan de necesidad superiores al promedio de los requerimientos fisiológicos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre cuando ustedes, digamos, tomen en cuenta las recomendaciones de algún nutriente, tengan en cuenta que es el nivel tope, ¿no? Y que puede ser un poco menos también para algunos, ¿no? Si ustedes ven que es una persona baja, más delgada, ¿no? De repente es menos cantidad de nutrientes. Otro escenario importante y que ustedes lo van a ver a lo largo de su carrera es pues enfrentarse a personas enfermas, ¿no? Recuerden que no existen enfermedades, sino enfermos, ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermedad que ingresa a un cuerpo choca con la manera como ese cuerpo reacciona con la enfermedad y no todos reaccionamos de la misma manera frente a una enfermedad. De hecho, es que la enfermedad ocasiona aumento de los requerimientos de nutrientes, aumento de las pérdidas de nutrientes y disminución de la ingesta de alimentos. Eso es lo que ocasiona la enfermedad. Entonces, uno tiene un escenario de hipercatabolismo. Ante ese escenario de hipercatabolismo, uno tiene que asegurar que la persona que está pasando por esa enfermedad tenga un soporte nutricional adecuado, ya sea por vía oral o vía parenteral o vía enteral. Ya ustedes van a ver cuáles son esas. Siempre uno trata de mantener la vía oral, pero a veces no pueden. Entonces, a veces se le mete una sonda al paciente para que se alimente a través de la sonda. O a veces hay que hacer, digamos, sondas más sofisticadas que llegan al intestino, ¿no? Para que se alimenten. Entonces, son estrategias, porque uno trata siempre del que el paciente pase de la mejor manera la enfermedad mientras hace efecto el tratamiento médico que está recibiendo. Entonces, ojo, todo paciente que ustedes tengan, siempre ver la perspectiva nutricional. ¿Cuál es el diagnóstico del estado nutricional y qué podemos hacer como estrategia frente a ese diagnóstico? ¿De
¿de acuerdo? Si ustedes tienen un asmático y es obeso, no le van a dar solamente el tratamiento para el asma. Le tienen que decir al menos, señor, señora, usted tiene exceso de peso. Usted va a recibir estos medicamentos para su asma, pero por favor, controle el peso, ¿no? Regule su aporte de calorías. Ustedes le explican, le explican el método del plato, qué sé yo, la actividad física, ¿no? O sea, es necesario que el médico toque la parte nutricional como parte de la intervención frente al paciente. Y estas son las estrategias nutricionales básicas, ¿no? Básicas. ¿Cómo yo me aseguro que el paciente reciba la mayor cantidad de nutrientes? Diversificando la dieta. La diversificación de los alimentos asegura que estén la mayor parte de nutrientes. La fortificación o enriquecimiento, ¿no? La suplementación y la complementación. Eso lo vamos a escribir dentro de un momento. La fortificación, según el Códex Alimentarios, ¿no? O enriquecimiento de alimentos, es la adición de uno o más nutrientes esenciales a un alimento con el propósito de prevenir o corregir una deficiencia demostrada de uno o más nutrientes en la población o en grupos específicos de la población. Es una estrategia para prevenir y controlar la deficiencia de vitaminas y minerales. La más conocida, la sal yodada. La sal, toda sal tiene yodo, porque hubo un problema que había poblaciones que no consumían yodo y ocasionaba los efectos deleterios, pues, de la deficiencia de yodo. O ahora en el hierro, galletas enriquecidas con hierro, por ejemplo, ¿no? Alimentos enriquecidos con hierro. O sea, eso es parte de la fortificación, el uso de alimentos fortificados o enriquecidos, que es la adición de uno o más nutrientes esenciales a un alimento, independientemente de si el alimento contiene o no este nutriente. Porque antes se decía, si contiene alimento, simplemente lo estamos enriqueciendo. Si no lo contiene, lo estamos fortificando. Pero no, independiente es fortificación o enriquecimiento, con el propósito de corregir o prevenir la deficiencia de los mismos en la población o en grupos específicos. El alimento seleccionado como un vehículo debe ser consumido por la población en riesgo. Entonces, eso es lo que es fortificación. Alimentos fortificados, que hay muchos, ¿no? Los cereales fortificados, galletas fortificadas, ¿no? Etc. Mientras que la suplementación es el mejoramiento de la ingesta de nutrientes a través de formas farmacéuticas por vía oral o parenteral, es decir, usando tabletitas, comprimidos, jarabes que tienen ese nutriente y le agregan al paciente, ¿no? Esa es suplementación, que es a través de formas farmacéuticas. No dentro de la comida, sino fuera, o sea, a través de formas farmacéuticas, tabletas, comprimidos, ¿no? Cápsulas, tabletas efervescentes, jarabes, etc. Y la complementación es agregar un alimento a la dieta para tratar de complementar los requerimientos nutricionales de un individuo. ¿Cómo se complementa? Por ejemplo, al arroz le falta un aminoácido que tienen las menestras. Y justo a las menestras le falta un aminoácido que tiene el arroz. Entonces, cuando yo mezclo arroz con menestras, estoy completando el aporte de proteínas. Eso es complementar. O sea, yo agrego un alimento a la dieta para complementar los requerimientos nutricionales de un individuo. Entonces tenemos, ¿no? La diversificación, la fortificación, la suplementación, la complementación. Recuerden estos conceptos básicos que tenemos que recordar. Muy bien, ¿alguna pregunta? Vamos a utilizar la plataforma virtual, ¿no? De Teams, donde voy a colgar las clases, ¿no? También se los voy a enviar a la delegada, a Estefanía, ¿no? También le voy a enviar a la delegada y va a estar colgado también las sesiones demostrativas. Y voy a agregar bibliografía para que ustedes lo tengan en cuenta y lean. Por favor, estén atentos, ¿no? a lo que yo les distribuya. Y tienen la libertad de comunicarse conmigo, ¿no? A través de la delegada
o a mi correo institucional para que si hay alguna pregunta, alguna duda o requiere más bibliografía. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, le quería comentar que en bioquímica todavía no hay lista de grupos. Solo tuvimos nuestra primera clase. Recién va a mandar el doctor la distribución de los grupos. Ah, ya. Ya me estaba molestando. Ya. Ok, está bien. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Yo más tardecito, máximo mañana en la mañana, les envío la sesión demostrativa, que ustedes van a seguir la estructura, ¿no? Van a leer, van a revisar la bibliografía, por supuesto, bibliografía con evidencia científica, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Doctor. Doctor, ¿va a descargar la asistencia? Sí, ya voy a descargarla. Un ratito. Doctor, Sí. una consulta. Buenas tardes. Buenas. Con respecto al término complementación, ¿siempre es positivo para la persona o también puede ser negativo? Como por ejemplo, cuando se combina un alimento que tiene hierro y el café. Y ya, pero eso ya no es porque la complementación tiene que ser para la parte beneficiosa, positiva, ¿no? Esa sería ya una mezcla no adecuada. ¿De acuerdo? Eso no sería complementación. La complementación es para efectos beneficiosos. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Porque has puesto un ejemplo bien claro de la importancia de cómo mezclar adecuadamente. Porque si tú estás complementando y estás mezclando mal, no estás complementando. Porque complementar, ¿qué significa? Digamos, completar lo que falta, ¿no es cierto? En cambio, si tú estás mezclando inadecuadamente, no estás completando nada. Al contrario, estás restando. Entonces ya no es complementación. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Gracias. Yair, ¿no? ¿Tú eres Yair? Sí. Ah, ok, Yair. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Cuando se dan los complementos, también tiene intervención lo que es la edad del paciente. Sí, porque hay que ver qué tipo de alimentos se le da, ¿no? Por ejemplo, un niño que recién comienza a comer, ¿no? Se complementa especialmente pensando en el hierro, ¿no? Por eso que utilizan el hígado aplastado con el puré de papa, por ejemplo, ¿no? O de repente, si hablamos escolar, la mezcla de menestras con arroz, ¿no? Que es lo más prudente para el aporte de proteínas, ¿no? O sea, depende del objetivo, la complementación. Pero la complementación significa mezclas adecuadas de alimentos, ¿no? Que favorezcan el completar el aporte de proteínas, minerales, ¿no? Pero no restar. Por eso que muy bien lo ha puesto ya de ejemplo, eso es, digamos, negativo, ¿no? Mezclar, ya vamos a ver en la clase de hierro, algunos antinutrientes que hay que evitar. ¿Listo, Miguel? Gracias, doctor. Y una última consulta. En el caso de los suplementos, hay unas campañas para, bueno, son suplementos de hierro, ¿no? Que vienen en gotas. Eso se puede suministrar solamente a niños, ¿no? Lo que pasa es que las gotas son para niños pequeños, el jarabe es para niños más grandes, ¿no? O ya cercanos a la adolescencia, y ya de adolescente para arriba son las tabletas. O sea, los suplementos pueden ser de diferentes formas. Un adulto también mayor, por ejemplo, debe tomar suplementos de antioxidantes, ¿no? Ese suplemento a través de pastillas. Ah, ok, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Ya, Stephanie. Entonces, quedamos así, ¿de acuerdo? Bien. Ok. Entonces nos vemos el próximo viernes. Gracias, doctor.